Cuando llegamos al mundo, no tenemos nada. Todo debemos crearlo y lo hacemos desde nuestro ser interior. Más adelante, inventamos nuestros mundos en la casa de los primos, en las vacaciones de verano, en las tardes de juego. No hay ejemplo más claro de la creatividad fluyendo que ver a un grupo de niños jugando. Los objetos cotidianos se convierten en herramientas asombrosas. Las habitaciones más normales de la casa se vuelven unos universos fascinantes que se adecúan a la fantasía de cada uno. Eso es el juego. Quisiera que ustedes dos me cuenten sus juegos, los juegos que se acuerdan de su infancia, esos juegos fantásticos. A mí me vienen a la mente recuerdos muy, muy lejanos de cuando era muy pequeña, jugando con mi hermano, con el que tenemos muy pocos meses de diferencia, es como año y medio o algo así, ¿no? Y entonces jugábamos mucho. Y jugábamos usando elementos que teníamos en nuestra casa, juguetes, algunos de ellos, pero muchos otros, y quizá los más divertidos eran los que no eran juguetes. Nuestros juguetes eran como parte de un mundo nuestro, pero el que inventábamos, lo inventábamos con objetos de la casa, con muebles. Me acuerdo que teníamos unos sillones modulares en la sala, a la que realmente casi nunca entrábamos porque era el espacio de las visitas o de los eventos especiales, pero entrábamos para unir dos butacas modulares que se convertían, claro, enfrentadas, ¿no? Que se convertían en una especie de nave o en una especie de barco, porque el espaldar, cada uno tenía un espaldar y había un mundo entre los dos. Qué pequeños habremos sido que dos sillones individuales podían convertirse en un barco grande en el que navegábamos toda la tarde hasta que mi mamá llegaba del trabajo y teníamos la habilidad para rápidamente, cuando veíamos que mi mamá llegaba, volver las cosas a su lugar. Y yo creo que eso es lo que viene a mi mente esa casa donde había una escalera que en mi recuerdo es enorme y que si visitara probablemente esa casa hoy me daría cuenta que no era tan grande. Lo que pasa es que yo era muy pequeña, entonces bajábamos por el pasamanos y esa casa estaba llena de objetos asombrosos y magníficos como una silla o como un sillón o como un pasamanos que para nosotros eran la puerta a unos mundos extraordinarios. Recuerdo con mucha claridad también, por ejemplo, la música que había en esa casa, que escuchaban ustedes, nuestros padres, y todo lo que para nosotros, mi hermano y yo, como los niños de la casa, eran la puerta a mundos extraordinarios. ¿Y tú, que viniste bastante después? Yo, las gallinas. Claro, perseguir a las gallinas. Claro, sí, pues, o sea, al yo venir después de mis hermanos, tuve una infancia un poquito distinta porque, digamos, visto desde mi perspectiva, nosotros nos fuimos a vivir en el valle cuando era yo muy pequeña y como decíamos hace un rato, cuando todo esto era monte. Entonces, yo siento, por ejemplo, que jugaba con un montón de cosas que me encontraba afuera. Palos, piedras, así, plantas, los limones, nos cogíamos las cosas de los árboles, vivíamos en la casa de mis abuelitos y claro, mi abuelita tenía los árboles frutales. Entonces me acuerdo de que nos cogíamos las mandarinas chiquitas para comernos y todo el resto de cosas para jugar. Nos subíamos a los árboles de aguacates, había un montón, nos subíamos al árbol de guavas.
jugábamos con los saltamontes. Y claro, y mucho, yo siento que eso es súper chévere porque yo siento que cuando era pequeña intentábamos entender como la mecánica de ciertas cosas, cómo funcionaban. Hay esa historia súper vieja, igual en la que a mí en una Navidad mi abuelita me regala unas herramientas de jardín, ¿no? Y yo digo, chuta, herramientas. Como esta mezcla, digamos, entre el asombro y las cosas que te van a servir, ¿no? Para algo. Y también por el otro lado, desde esta visión súper, súper infantil y que tiene que ver como con otras cosas de por qué son herramientas de jardín y no un nenuco, un bebé o un bebé nenuco, así. Entonces, que yo siento que después en la vida he entendido como con una gratitud inmensa. O sea, qué bueno que no me hayan regalado un bebé cuando yo era una niña chiquita. Ajá. Esto que nos cuentan, ¿no? Convertir un par de módulos de la sala de los adultos en barcos que navegan, quién sabe por dónde nomás, ¿no? Mientras dura esa fantasía hasta que se le ve llegar a la mamá del trabajo y tener el tiempo de rearreglar la sala, ¿no es cierto? O subirse a los árboles de los frutos que cuidaba la abuelita con cariño, con cuidado, pero igual para que se chupen las mandarinas, digamos, ¿no es cierto? Huir de los gansos. Huir de sus gansos, o treparse a los árboles de guava y hacer un mundo, digamos, ahí, ¿no? Esto es interesante, esto es lo que los psicólogos llaman construir un espacio transicional. En ese mundo que los niños crean, que todos creamos cuando fuimos niños, y lo creábamos además 5 veces al día, y ahora era una nave y después de un ratito era un avión, y un rato más uno cogía un palo y era un caballo y era capaz de irse al pueblo montando a caballo, ¿no es cierto? Ese espacio en el que uno es dueño del mundo. Ahí solo sucede lo que uno quiere que suceda. Uno es el dueño del mundo, es el creador. Uno crea. Así pasa, ¿no? Es decir, con estos juegos. Acuérdense de otro más. A ver, algún otro juego, alguna otra situación de estas en las que hayan creado, construido sus mundos, digamos. Eso ya viene con los primos, ¿no? Yo me acuerdo mi hermano, particularmente mi hermano, porque éramos muy seguidos, pero yo luego tenía mi mejor amigo de la vida, que era mi primo Tomás. Teníamos también muy poca diferencia de edad, y él, igual que mi hermana, es un hombre hoy que nació con el privilegio de la creatividad activado en la cabeza. Y yo creo que más que el privilegio de la creatividad con la que probablemente nacemos todos, él nació con la habilidad de convertir las ideas en realidad. Él decía, tengo una idea. Yo si tuviera que resumir cómo él era de chiquito y cuál era la frase que más repetía, era, tengo una idea. Y yo le seguía, por supuesto, a sus ideas, porque pasábamos tiempo muy divertido. Sus ideas abarcaban desde crear cosas con las flores. Pobre mi abuelita, seguramente le destruíamos el jardín porque hacíamos collares y objetos con las flores del jardín o perfumes. O me acuerdo, por ejemplo, una especie de tienda, una especie de casa, campamento, que armábamos con un cubrecama que tenía mi abuela, que además era una persona particularmente creativa y hacedora de cosas. Ella tenía su taller de costura y de flores y tal, y había un cubrecama que seguramente cubría una cama matrimonial. 2 metros. Para nosotros, 2 criaturas, eso era
el mundo, era como una cosa grandísima. Entonces le poníamos este cubrecama por sobre la cama y sobre un banquito encima de la cama y sobre, yo qué sé, encontrábamos el sombrero del abuelito, le poníamos ahí, entonces esto ya se convertía en una gran tienda de campaña. Y ese era nuestro mundo, hasta que nos llamaban a comer o hasta que nos llamaban para ya irnos a la casa, y de ahí el ruego, por favor, ¿me puedo quedar a dormir en la casa de mi prima, de mi primo, ¿no? Para continuar esto, ¿no? Siempre había como esta cosa que arrancaba todo, tengo una idea, o el simple hecho de encontrarnos para ya entrar a nuestro mundo particular, y este momento en el que ese mundo nuestro se rompe, ¿no? Que es cuando los adultos vienen y te dicen, ¿es hora de ir a comer o es hora de ir a la casa? ¿Te acuerdas de alguna otra experiencia? Yo me acuerdo, no sé, yo siento que igual hay cosas que yo me acuerdo o con las que me asociaba particularmente. Entonces, yo no tengo, a pesar de que nosotros tenemos una familia grande, digamos, yo no tengo muchos primos de mi edad ni hermanos de mi edad, pues. Y los primos que tengo de mi edad no les veía tan seguido. Pero mis abuelitos, yo les veía a mis abuelitos todo el tiempo, sea a los unos o a los otros. Entonces, por ejemplo, claro, yo me acuerdo del un lado de por ejemplo, verle pintar a mi abuelito Ernesto. Entonces, ir, sentarme y que él me regale. Para mí, yo cada vez que veo uno de esos cuadrados de acuarela, de esos Grumbacher o de esos Winsor and Newton, hasta ahora, a mí me da una sensación de como cuando era chiquita, o sea, de decir así, era chiquita y me sentaba al lado y era, ¿y qué haces? ¿Y qué pintas? ¿Y por qué haces manchas? Pero eso no ni sé qué, pero eso no parece ni sé cuánto, pero eso hasta que mi abuelito era así como que ya, toma, ándate. Entonces, por ejemplo, me acuerdo de eso un montón, pero me acuerdo de que para mí el que era un mundo mágico y donde yo me inventaba un mundo mágico era en el piso de abajo de la casa de mi abuelito Mario y mi abuelita Mone. Porque mi abuelita Mone tenía unas cosas que yo nunca he vuelto a ver o que he visto. Entonces, no sé, tenía esas muñecas como Yadro, digamos, que eran esas señoritas con vestido y paraguas y en una carreta y ni sé qué. Y tenía un teléfono. Tenía un mueble de teléfono que para mí ahora es así, uno como de esos objetos, wow, así. Y en el mueble del teléfono, que era un mueble dorado de bronce con vidrio, tenía un teléfono que era dorado y tenía una señorita, ¿te acuerdas? El teléfono de la señorita para mí es hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que me sentaba y como era un teléfono de disco además. Entonces, una de mis cosas favoritas en el mundo eran ese teléfono y sentarme y hacer el disco, hacer pasadas o hacer el disco así, lo más que puedes, digamos, desde el cero, así, y escuchar como el disco volvió así. Y al lado de eso prácticamente había ese bar que era como un barco, que ni sé qué, y estaba lleno. Y es súper loco porque después, hasta ahora tengo yo, por ejemplo, ciertas cosas que son de ese bar o de unos vasitos que logré recuperar. O había esa vitrina de los adornos. ¿Te acuerdas que ahora la tiene la tía Moni ahí? Yo hace unos años le compré unos de los adornos y es súper loco, pero son unas muñequitas que son cosas así de las más preciadas que yo tengo. La una es de esa matrioshka. ¿Te acuerdas la matrioshka que vivía yo tengo esa matrioshka en mi velador. El perrito de los 101 dálmatas, sí, que mi abuelita no tenía idea, ¿no? Ni que era de los 101 dálmatas. Y yo era así, claro. Era como que, no, mi perrito, y así, abuelita, por favor, regáleme, por favor, es de los 101. Y mi abuelita, así, ¿de qué hablas? Pero era un adorno importante de su vitrina. Y yo me acuerdo, claro, que me prestaban ciertas cosas, o como eran cosas prohibidas, el que me prestaba era mi abuelito, pues.
pues mi abuelito me prestaba así para que yo juegue con los angelitos y son recuerdos de bautizo, cosas así, súper que no eran juguetes, o sea, no eran juguetes y tampoco eran adornos así realmente. Yo me acuerdo jugar con él así un montón y hasta el día de hoy ver cosas que se parecen y sentir justo eso. O sea, Eso es. Regreso a la infancia. Eso es, ¿no? Pero llega un rato, ¿no es cierto?, en que las personas le tomamos miedo al ridículo, nos hacemos grandes, ¿no es cierto? Ya no nos metemos debajo del edredón para construir un mundo fantástico, ni andamos haciendo mundos con las figuritas de vidrio que después el abuelito tenía que pegar calladito para que no toque la abuela cuando les dañabas, ¿no es cierto? Un día dejamos de inventar el mundo, ¿no? Ese día nos unimos al statu quo, nos unimos al sistema, a lo existente, a lo seguro, nos unimos al mundo de los adultos. Las personas que han logrado conservar la creatividad son aquellas que han logrado trasladar esos espacios a otros espacios nuevos, pero vivir lo mismo. Pasar esa carpa o esa nave o yo me acuerdo que yo de chiquito me metía debajo de la máquina de coser y manejaba y estaba volando en el espacio o navegando en un submarino, digamos, ¿cierto? Las personas que han logrado trasladar el juego a nuevos espacios son las personas que mantienen viva la creatividad. Ese espacio que antes era el juego ahora muchas veces son las expresiones de la cultura o las actividades de la expresión, digamos así. ¿Cuál es para ustedes ahora, para ti, esa carpa, esa nave, en qué momento te sientes en ese mundo de nuevo? Ese mundo donde estás, no puede pasar lo que sea alrededor, pero sea media hora, ¿no? Hasta que lleguen a decirte, ya, a almorzar, ¿no? El café está listo. Y para ti, ¿cuál es ese espacio ahora? Yo creo que hay varios mundos y que esos mundos a lo largo de la vida van cambiando, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con esto de encontrar eso que te hace volver a ese estado de flow creativo que alguna vez tuviste. Y creo que ese es un encuentro maravilloso cuando haces ese contacto del que el sistema, la educación, el mundo de los adultos te contagió ya de su mundo y te quitó de alguna manera, ¿no? Te arrebatan ese estado de fantasía casi, ¿no? Creo que hay dos cosas. Una es el hecho de tener lo que algunos expertos dicen que se llama la mirada poética, ¿no? Cuando tú dices esta posibilidad de ver un mundo extraordinario en algo normal, en algo cotidiano, creo que esa es una habilidad que perdemos y que sí podemos activar, que es una mirada de oportunidad, una mirada poética, ¿no? Y dos, ¿cuál es mi mundo extraordinario, asombroso de desconecte y de ese espacio hermoso? Yo diría que la lectura principalmente, ¿no? Cuando yo me encuentro con un libro y entro en la historia, eso hace que los otros mundos se apaguen temporalmente, ¿no? Y que cuando por alguna razón, una interrupción, una notificación, el horario, tienes que irte, ese mundo se pone en pausa y muchas veces, depende de qué tan bueno el libro, ansías volver, ¿no? También cuando encuentras un trabajo, un oficio, una cosa que te apasione y que te guste, tú entras a este espacio y los otros espacios de alguna manera se apagan y tú los disfrutas, ¿no? Para mí es encontrar eh, el, sí, es la mirada poética o la mirada creativa en que existe en muchas cosas, otras no existen, pero muchas cosas sí, la que te hace volver a eso que ya tenías. Cuando eras pequeño. ¿Y tú? Yo diría que para mí es pintar, seguro, y es el mural, es pintar afuera. Pero pintar en general, yo siento que ese es un ajá. O sea, que es de esas cosas que
que si no viene así tu papá y te lleva a a que ya te dormiste así sobre la pintura, no, me cuesta mucho desconectarme. Pero yo diría que incluso más allá de eso, es esto de hacer experimentos. O sea, eso es algo que, por ejemplo, quizás esto responde incluso mejor a la pregunta anterior también, pero hacer experimentos es algo que a mí me gusta desde pequeña. Entonces, si el experimento es, vamos a pintar un mural, increíble, porque es lo que más me gusta, pero si el experimento es, no sé, vamos a inventarnos no sé, una caja para sembrar unas plantas, o vamos a, a aprender cómo se cambia una tubería. O sea, para mí la emoción del experimento es una cosa como que siento que desata en mí esa motivación que necesita también la creatividad, siento yo. Eh, Siento, por ejemplo, que la lectura, en cambio, a mí es un ejercicio que me aterriza un montón, que me gusta de otra manera, por ejemplo, porque a pesar de poder imaginar mundos, también siento que te aterriza justamente en esto, o sea, como que hay muchas formas de ver y percibir la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, ajá, eso diría. Chévere, chévere. Bueno, que ustedes ven, de alguna manera, crear es volver a crecer, ¿no es cierto? Y la creatividad nos devuelve a esa experiencia en la que crecimos, junto a la imaginación, a la fantasía, al sueño, etcétera, etcétera, ¿no? Como lo perdimos, yo particularmente creo que buena parte de eso tiene que ver con el sistema educativo, que privilegia el currículum y privilegia la competencia, que tú seas primera del grado, en segundo, en tu tercera, ya nos mató la creatividad, ¿no? Ojalá esa educación que nos domestica para el sistema y que nos obliga a ser correctos, a ser verosímiles, a que todo lo que hacemos sea lógico, racional, etc. Ojalá algún día cambie y se empeñara en dejarnos volver a brillar, ¿no? Y repito la pregunta de un capítulo anterior, es decir, ¿se puede aprender la creatividad? Claro que sí. Claro que sí. Solo se trata de regresar a algo que ya sabíamos, algo que ya teníamos y que se mantiene adentro nuestro. Yo creo que hay algo súper importante que dijiste, que es esto de la vergüenza, ¿no? Que también viene no solo del sistema educativo, sino del sistema en general. Pero yo creo que una de las cosas más lindas que hace justo la creatividad o la valoración de la creatividad, quizá, o el ejercicio de la creatividad, es perder eso. O sea, es comprender que hay cosas que no son vergonzosas, sino maravillosas. Claro. O sea, sí, como esas diferencias, no sé la palabra real, pero esa unicidad, digamos, uniquitud de las cosas y de las personas es realmente maravillosa. Entonces yo creo que con esa aceptación y esa pérdida también de esa vergüenza creativa, digamos, entre comillas, viene una cosa muy chévere, que es la alegría, es la capacidad de reírse, de disfrutar, de sentir que la creatividad también es un placer, o sea, y es una cosa súper buena. Creo que hay una sutileza, un matiz, no sé, que tiene que ver con el tipo de personalidad, ¿no? Tú hablas, por ejemplo, de tu momento de pintar o de tu momento creativo en donde la que materializa una cosa eres tú. Yo hablo del momento en el que mi primo decía, tengo una idea, y yo era capaz de seguir ese juego y de involucrarme en un mundo que no necesariamente hice material de arranque, digamos, ¿no? Para empezar, porque son talentos diversos. Entonces, yo sí creo que es importante insistir y observarnos
como personas, porque hay este imaginario de la persona creativa tiene unas características, ¿no? Claro. Y eso yo creo que es un mito, ¿no? Creo que ese es un mito importante de la creatividad. Creo que si todos fuimos niños, si todos fuimos capaces de inventarnos el mundo en mejores o diversas condiciones, obviamente, pero la habilidad la tenemos. Luego vamos aprendiendo y hay otros factores que sabrán explicar mejor los psicólogos, ¿no es cierto? Pero que nos conectan con la creatividad de manera distinta. Podemos apreciar, ¿no? Cuando yo digo, yo leo un libro, a ti te aterriza, a mí me desconecta, ¿no? A ti te conecta con la realidad, a mí me desconecta de una realidad tremendamente racional, estructurada, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece interesantísimo de destacar. Sí, y a mí me parece, o sea, ahorita que pones este ejemplo, yo pienso, ¿no? Digo, claro, o sea, y me acuerdo cómo funcionaban las cosas, digamos, en esa estructura familiar también, en la casa de mi abuelita, por ejemplo, con tantos primos y tanta gente tan variada. Y claro, o sea, siempre hay uno que dice, tengo una idea, pero el materializador también es aquel que dice como que, bueno, necesitamos una cobija. ¿Cómo me voy a sacar la cobija así más o menos de abajo de mi abuelito para hacer que no se dé cuenta? O sea, o que no se den cuenta hasta que ya sea hora de irnos para... ¿Se acuerdan que mi abuelita hacía esos bizcochos deliciosos? Me acuerdo una vez que estábamos con la Alegría, que es mi sobrina segunda realmente. Estábamos con la Alegría y la Alegría era más pequeña que yo, pues. Y estábamos jugando, haciendo una cosa y mi abuelita había hecho bizcochos. Y claro, nos daban racionados porque éramos full. Entonces yo me acuerdo, pero la Alegría era chiquita. Ella era todavía más chiquita y yo ya era un poco más grande, que ya empiezas a perder el brillo, además. Entonces le digo, anda y dile a mi abuelita que nos dé más bizcochos, pero dile que son para ti. No le digas que son para mí. Y la Alegría, como era una guambra pilas, hasta ahora es una mujer muy pilas, pero como era una guambra full pilas, salió del cuarto de mis abuelitos, se fue al comedor y yo la escuchaba, pues. Y le dijo a mi abuelita, abuelita, ¿me puede dar, por favor, otros bizcochos? Pero no son para la churros. Entonces digo como, pucha, o sea, es lo que tú dices, o sea, cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene su manera, pero a la final somos, o sea, yo siento que es este tejido, digamos, o sea, la creatividad también es un tejido en el que cada persona tiene su rol y su aporte que es necesario, incluso, como decía mi papi, o sea, no es esta cosa de competir que nos inculcan tanto, sino esta cosa de como, o sea, si vos haces eso, estoy segura, volvió con bizcochos, o sea, volvió con bizcochos. Entonces, como también estas sinergias hacen que las cosas funcionen, ¿no? Muy bien, como ustedes ven, detrás de cada historia, siempre detrás de la creatividad están estas historias que encontrar, ¿no? Hoy estamos en este encuentro aquí gracias a Story Lab, con quienes tenemos este maravilloso espacio para contar nuestras historias. Porque entre creer y crear siempre hay una historia. Gracias por escucharnos, por compartir y ser parte de esta conversación. Déjanos saber tus reflexiones y cuéntanos qué es lo que tú creas.